Había una noche silenciosa en un pequeño barrio olvidado, donde las calles parecían dormidas y las luces de las casas apenas brillaban con fuerza. En medio de ese lugar se encontraba la humilde vivienda de un hombre mayor, un anciano de cabellos blancos llamado Don Esteban. Él pasaba sus días en soledad, acompañado únicamente por los recuerdos de un pasado que parecía cada vez más lejano. Sus pasos eran lentos, y su mirada, aunque aún guardaba un brillo de nobleza, estaba cargada de tristeza. Cada mañana, el anciano despertaba con la misma rutina, se levantaba, preparaba un café sencillo y se sentaba junto a la ventana, mirando el vacío de la calle. El silencio de su casa era tan profundo que parecía hablar más fuerte que cualquier palabra. Ese silencio, día tras día, lo hacía sentir como si su vida hubiese perdido sentido. Recordaba cómo, años atrás, su hogar estaba lleno de voces, de risas, de movimiento. Ahora, todo lo que quedaba eran ecos apagados en su memoria. Don Esteban lloraba en silencio, porque las lágrimas eran las únicas que aún lo acompañaban fielmente. Se preguntaba una y otra vez, ¿por qué me siento tan solo? ¿Será que ya nadie piensa en mí? ¿Será que Dios también me ha olvidado? Esas preguntas eran como cadenas que apretaban su corazón. Había noches en que su dolor era tan intenso que abrazaba una fotografía antigua con las manos temblorosas, buscando en ella el calor que la vida le había arrebatado. La soledad para él no era simplemente estar sin compañía. Era una carga pesada que lo aplastaba lentamente, un vacío que le hacía sentir invisible, como si su existencia ya no tuviera valor. Y sin embargo, dentro de ese hombre cansado aún había un suspiro, una chispa pequeña de fe que se negaba a morir. Porque, aunque pensaba que Dios estaba distante, algo en lo profundo de su ser aún lo mantenía esperando, como si su alma supiera que no todo estaba perdido. Una tarde lluviosa, sentado en su viejo sillón, don Esteban comenzó a hablar en voz baja, como quien confiesa sus secretos más profundos. Señor, si todavía me escuchas, no me dejes terminar mis días así. Dame un poco de tu luz, dame una señal de que no estoy solo. Su voz quebrada resonó en aquella sala vacía. No había nadie que respondiera, no había brazos humanos que lo abrazaran. Pero sus palabras habían tocado el corazón de Dios. Porque Jesús nunca olvida a ninguno de sus hijos, ni siquiera a los que piensan que ya no tienen fuerzas para seguir. Esa noche, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, una paz extraña empezó a envolver el corazón de don Esteban. No era algo que pudiera explicar con palabras. Era como si alguien lo estuviera escuchando, como si el silencio de su casa comenzara a llenarse con una presencia invisible pero real. Cerró los ojos, y por un instante sintió un calor en su pecho, una calma que lo hizo suspirar profundamente. No sabía lo que estaba sucediendo, pero en su interior nació un pensamiento. No estoy solo. Jesús está aquí. Y aunque aún no lo podía ver con sus ojos físicos, su corazón empezaba a reconocer que aquel que había dado su vida en la cruz también estaba presente en su sala humilde, justo en el momento en que más lo necesitaba. El anciano lloraba, pero ya no era un llanto de desesperación. Era un llanto distinto, un desahogo, como si sus lágrimas fueran recogidas por unas manos llenas de ternura. Y entonces, en ese instante sagrado, una certeza se grabó en lo profundo de su alma. Jesús había venido a traerle consuelo. Querido amigo, querida hermana, esta historia de don Esteban no es solo un relato lejano. Es un reflejo de lo que muchos de nosotros vivimos en silencio. La soledad, el dolor, las pérdidas, la sensación de que ya no hay motivos para seguir adelante. Todo eso puede pesar en el corazón como una carga insoportable. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. Así como Jesús entró en la soledad de este anciano para darle consuelo, Él también quiere entrar en tu vida. Tal vez hoy tú también te sientes olvidado, rodeado de problemas, con el alma cansada de tanto luchar. Quizás piensas que nadie entiende tu dolor, que tus lágrimas caen en vano. Pero hay una verdad eterna que debes recordar. Jesús nunca abandona a los suyos. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 4, Dios nos dice, hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta que tengáis canas os sostendré. Yo lo hice, y yo os llevaré, yo os sostendré y yo os libraré. Esa promesa es real para ti hoy. Y así como don Esteban pasó de la soledad a la esperanza, tú también puedes experimentar ese mismo milagro. Permíteme contarte todo lo que sucedió en esa noche especial, porque el encuentro de este anciano con Jesús no solo transformó su corazón, sino que también dejó una lección que puede cambiar tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ser la respuesta que estabas esperando en medio de tu dolor. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial.
Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. La soledad del anciano. La casa de don Esteban estaba llena de objetos antiguos que hablaban de una vida pasada. Un reloj detenido sobre la repisa, un par de retratos amarillentos por el tiempo y un sillón gastado que conocía demasiado bien el peso de su cuerpo cansado. Sin embargo, lo que más se sentía en ese hogar no eran los objetos, sino un silencio profundo que parecía envolver cada rincón. No había voces, no había risas, no había pasos que interrumpieran la quietud. Solo el eco de sus propios suspiros llenaba la atmósfera. Cada amanecer llegaba igual. Abría los ojos con la esperanza de escuchar algún sonido externo, algún golpe en la puerta, alguna llamada inesperada. Pero lo único que recibía era el ruido monótono del viento entre las rendijas de la ventana. El anciano se levantaba despacio, arrastrando los pies hasta la cocina, donde preparaba un café aguado que sabía más a costumbre que a alimento. Se sentaba frente a la mesa, miraba al vacío, y en su corazón, sentía que aquel silencio era un espejo de su propia soledad. Don Esteban había sido un hombre trabajador, alguien que entregó sus mejores años al esfuerzo y al sacrificio. Sin embargo, el paso del tiempo lo había dejado casi sin compañía. Los amigos se habían ido uno a uno. La familia estaba lejos y su hogar, que antes fue un lugar de encuentros y celebraciones, ahora era como una sombra de lo que había sido. Cada habitación vacía era un recordatorio de lo que ya no estaba. La soledad no solo le robaba compañía, también le arrebataba fuerzas. Era como si los días pesaran más que los años. Había noches en las que se quedaba sentado en la penumbra, escuchando el tic-tac de un reloj que parecía burlarse de él, marcando un tiempo que avanzaba sin traer novedades, sin traer visitas, sin traer abrazos. En esos momentos, se preguntaba si acaso el mundo se había olvidado de su existencia. El anciano hablaba poco, porque no había con quién hablar. Sus labios casi habían perdido la costumbre de pronunciar palabras largas. A veces se escuchaba a sí mismo murmurando frases al aire, como si quisiera convencerse de que aún tenía voz. Pero al instante se daba cuenta de que nadie respondía. El silencio volvía, más denso, más aplastante, como un manto oscuro que caía sobre sus hombros. Y, sin embargo, en medio de ese dolor, don Esteban guardaba en su interior un recuerdo que lo perseguía constantemente. Las reuniones familiares, los abrazos de sus hijos pequeños, las risas de su esposa mientras preparaba la cena. Eran recuerdos hermosos, sí, pero que al mismo tiempo le desgarraban el alma. Porque cada vez que los evocaba, sentía más profundo el vacío de no tenerlos. Una tarde, mientras miraba por la ventana a unos niños que jugaban en la calle, sus ojos se llenaron de lágrimas. Recordó que, alguna vez, él también los observó así, pero con la alegría de saber que sus propios hijos corrían y reían bajo su mirada. Ahora, aquellos niños no eran suyos. Eran la prueba de que la vida seguía, mientras la suya parecía haberse detenido. La soledad de don Esteban no era simplemente física, era también espiritual. En lo profundo de su corazón, empezaba a creer que ya no tenía valor, que su vida se había reducido a esperar un final silencioso. Sin embargo, algo en su interior aún resistía. Una pequeña chispa de esperanza, casi invisible, lo mantenía en pie. Tal vez era esa voz interna que le susurraba: aún no todo está perdido. Y fue precisamente en ese escenario de soledad y dolor, en ese punto en que parecía que ya no había fuerzas para seguir, donde Jesús comenzaría a escribir un nuevo capítulo en la vida de aquel anciano. Porque en los lugares donde el silencio grita más fuerte, es allí donde la voz de Dios se hace más clara. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, o un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. El peso de los recuerdos. Los días de don Esteban no estaban hechos únicamente de soledad. Había algo aún más profundo que lo acompañaba en silencio: los recuerdos.
Ellos eran como un libro que se abría cada vez que cerraba los ojos, trayendo imágenes tan vivas que a veces dolían más que la propia soledad. No eran simples memorias, eran escenas cargadas de emociones, de momentos que ya no volverían y que se clavaban como espinas en su corazón cansado. En las mañanas, cuando el anciano se sentaba frente a la ventana con su taza de café, era inevitable que su mente viajara hacia atrás. Recordaba a su esposa, María, aquella mujer de ojos brillantes que había sido su compañera de vida. Recordaba cómo ella le hablaba mientras preparaba el desayuno, cómo sus risas llenaban la cocina y hacían que el día comenzara con calidez. Ahora, en cambio, la cocina estaba vacía, y el único sonido era el silbido del vapor que salía de la tetera. Cada rincón de la casa estaba impregnado de memorias. El sillón donde solía leerle cuentos a sus hijos aún estaba allí, pero cubierto de polvo. El corredor que alguna vez fue escenario de carreras infantiles ahora solo conocía el paso lento y cansado del anciano. Incluso la mesa del comedor, donde antes había espacio para platos y voces, estaba reducida a un solo cubierto, el suyo. Esa imagen lo hería cada día como una herida que nunca cicatrizaba. Don Esteban intentaba consolarse diciendo que los recuerdos eran un regalo, una manera de mantener viva la memoria de quienes había amado. Pero en su interior sabía que muchas veces esos recuerdos se volvían un peso insoportable. Era como cargar un saco lleno de piedras invisibles, que lo doblaba poco a poco. Lo hacían sentir que todo lo mejor ya había quedado en el pasado, que su presente era solo una sombra. A veces tomaba en sus manos una fotografía antigua, amarillenta por el paso del tiempo. Allí estaba él, joven, abrazando a su esposa y rodeado de sus hijos pequeños. Esa imagen, que debería traer alegría, lo hacía llorar. Porque, mientras la miraba, pensaba, ¿dónde están ahora esas sonrisas? ¿Por qué me siento tan lejos de ellas? El dolor no era solo por lo que había perdido, sino también por lo que no podía recuperar. Las noches eran aún peores. El silencio hacía que los recuerdos se volvieran más intensos. En medio de la oscuridad, escuchaba en su mente las voces de su familia, como si aún resonaran en las paredes. A veces incluso le parecía oír pasos, risas lejanas, canciones que solían cantar juntos. Pero al abrir los ojos, solo encontraba el vacío de su sala. Esa ilusión lo partía en dos. Le daba un instante de alegría, pero al desvanecerse, lo dejaba hundido en una tristeza más honda. El peso de los recuerdos también le traía preguntas dolorosas. Se reprochaba a sí mismo, preguntándose si había hecho lo suficiente, si había amado como debía, si había aprovechado cada instante con aquellos que ya no estaban. Estos pensamientos lo atormentaban porque sentía que, aunque había dado lo mejor de sí, el tiempo siempre había sido demasiado corto. Y en su corazón se formaba un sentimiento de culpa, una herida invisible que lo hacía llorar sin consuelo. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas, don Esteban permanecía sentado, mirando al vacío con la fotografía en sus manos. Sus labios murmuraban palabras entrecortadas. Si tan solo pudiera regresar un día, solo un día para decirles cuánto los amo. Ese era el peso de los recuerdos, la mezcla de amor y dolor, de gratitud y de pérdida. Lo mantenían vivo porque lo conectaban con su pasado, pero al mismo tiempo lo encadenaban, impidiéndole mirar hacia adelante. Eran como un río que corría sin detenerse, arrastrando todo a su paso, y él, frágil, solo podía dejarse llevar por la corriente. Lo que don Esteban no sabía era que ese peso, aunque parecía insoportable, estaba preparando su corazón para algo más grande. Porque muchas veces, cuando los recuerdos nos doblan, cuando sentimos que no podemos más, es el momento en que Jesús se acerca para tomar nuestra carga. En medio de su dolor, aquel anciano aún no podía verlo, pero pronto descubriría que no estaba condenado a vivir atado al pasado. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. El clamor del corazón. La vida de don Esteban parecía haberse reducido a un ciclo interminable de recuerdos y silencios. Cada día traía consigo el mismo peso, las mismas lágrimas que se acumulaban en su pecho hasta hacerlo sentir ahogado. Pero hubo una noche en particular que marcó un antes y un después en su historia. Fue una noche fría, cuando la luna apenas se dejaba ver entre nubes oscuras,
y el viento soplaba con una fuerza que hacía crujir las ventanas de su casa. Esa noche, la soledad le resultaba más pesada que nunca. Había pasado el día entero atrapado en pensamientos de lo que ya no volvería, y al caer la oscuridad, el dolor se hizo insoportable. Sentía como si el mundo entero se hubiera olvidado de él, como si su vida no tuviera ningún propósito. Su respiración era agitada, su corazón latía con fuerza, y un nudo en la garganta lo obligaba a contener un grito que pedía salir. Se levantó de su sillón con dificultad, caminó hasta el centro de la sala, y con las manos temblorosas se dejó caer de rodillas sobre el suelo frío. Su voz, quebrada y casi apagada por el llanto, comenzó a elevarse. «Señor», susurró primero, como si tuviera miedo de que nadie lo escuchara. Pero poco a poco, las palabras fueron fluyendo con mayor intensidad, como un río que rompe un dique. «Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me siento tan solo? Tú sabes que mi corazón está cansado. Tú sabes que mis fuerzas se han ido. Si todavía me escuchas, no me dejes morir en esta soledad, no me abandones ahora». Las lágrimas caían una tras otra sobre el suelo, formando pequeños charcos que reflejaban la luz tenue de una lámpara. Era un llanto profundo, no de alguien que simplemente se siente triste, sino de alguien que se siente completamente roto. Don Esteban no estaba recitando una oración memorizada, no estaba pronunciando palabras bonitas. Era un clamor sincero, nacido del dolor más profundo y de la necesidad más real. En medio de su oración desesperada, recordó las palabras que había escuchado en la iglesia muchos años atrás. «Clama a mí, y yo te responderé». Jeremías 33, 3. Esa promesa resonó en su mente como un eco lejano, y de pronto, lo que parecía un murmullo se convirtió en un grito del alma. «Respóndeme, Señor. No quiero seguir así. No quiero que mi vida termine en silencio». Su voz se quebró en un sollozo, y por un momento, pensó que estaba hablando al vacío. El silencio de la sala era tan denso que parecía absorber sus palabras. Sin embargo, en lo profundo de su ser, algo diferente comenzó a suceder. No era una respuesta audible ni un milagro visible al instante. Era más bien un susurro en su corazón, una sensación de que no estaba solo en ese cuarto. Era como si alguien estuviera sentado a su lado, escuchándolo, recogiendo cada lágrima que caía de sus ojos. Ese sentimiento era tan fuerte que el anciano se detuvo, cerró los ojos y permaneció inmóvil, dejando que su alma se derramara por completo. «Señor», dijo nuevamente, esta vez en un tono más suave, «si realmente estás aquí, si realmente no me has olvidado, entra en mi vida. Hazme sentir tu presencia, porque sin ti no puedo seguir». Ese fue el clamor del corazón de don Esteban. Una oración sencilla, sin adornos, pero llena de verdad. Era la súplica de un hijo que busca desesperadamente a su padre, de un hombre que había llegado al límite de sus fuerzas y entendía que solo Dios podía levantarlo de aquella oscuridad. Y mientras permanecía de rodillas, llorando en silencio, comenzó a experimentar algo diferente. Su respiración se fue calmando poco a poco, su corazón dejó de latir con tanta prisa, y un calor extraño empezó a envolver su pecho. No era el calor de una manta ni el de una chimenea, era algo más profundo, más espiritual, como si alguien lo estuviera abrazando desde dentro. Por primera vez en mucho tiempo, don Esteban sintió que su oración no había sido lanzada al vacío. Percibió que sus palabras habían llegado al cielo, y que el Dios al que clamaba con tanto dolor estaba escuchándolo de verdad. Ese momento fue el inicio de algo nuevo. El clamor de su corazón había abierto una puerta invisible, un puente entre su dolor humano y la respuesta divina. Aunque aún no lo sabía, estaba a punto de vivir una de las experiencias más transformadoras de su vida. Porque cuando el corazón clama desde lo más profundo, Jesús siempre responde. Quiero invitarte a abrir tu corazón y a escribir aquí abajo en los comentarios aquello que tú deseas que Jesús visite. Tal vez sea una situación familiar que parece imposible, un hijo que necesita regresar a los brazos de Dios, un padre o una madre que está sufriendo en silencio, o quizá tú mismo que llevas una carga demasiado pesada. Cuando compartes tu petición, no lo haces solo, nos unimos en oración, intercediendo unos por otros, creyendo que Jesús camina hoy por nuestras casas, toca nuestras vidas y derrama consuelo, paz y reconciliación. No dejes pasar esta oportunidad. Escribe tu petición con fe, y juntos pediremos para que el Señor obre poderosamente en tu vida y en la vida de tus seres queridos. La aparición de Jesús. El clamor de don Esteban había salido de lo más profundo de su alma, y cuando parecía que sus palabras se habían perdido en el silencio, algo extraordinario comenzó a suceder. La sala seguía igual, las paredes agrietadas, la lámpara titilando,
el frío penetrando por las rendijas de la ventana. Pero dentro de ese ambiente común, una atmósfera distinta empezó a llenar el lugar. Primero fue una paz extraña, como un aire suave que envolvía todo. No era el silencio pesado de la soledad, sino un silencio distinto, lleno de vida, como si el mismo tiempo se hubiese detenido para escuchar aquel momento sagrado. Don Esteban sintió como sus lágrimas seguían corriendo, pero ya no eran las lágrimas desesperadas de antes. Eran diferentes, como si fueran la preparación para algo que estaba a punto de suceder. De repente, en medio de la penumbra, una luz tenue comenzó a iluminar la habitación. No era la luz de la lámpara, ni la claridad de la luna que entraba por la ventana. Era una luz suave, cálida, que no cegaba, pero que penetraba directamente en el corazón. El anciano parpadeó varias veces, pensando que tal vez era un juego de su cansancio, pero pronto comprendió que aquello no era una ilusión. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia real, poderosa, que no se podía explicar con palabras. Don Esteban, con las manos aún temblorosas, levantó la cabeza y su mirada cansada se llenó de asombro. Frente a él, en medio de la sala, estaba Jesús. No como una imagen lejana, no como un recuerdo aprendido en la iglesia, sino vivo, presente, lleno de gloria. Su rostro irradiaba amor, y sus ojos, tan profundos, parecían mirar directamente al alma del anciano. En ellos no había juicio, no había reproche, solo una ternura infinita. Sus vestiduras resplandecían con esa luz que llenaba toda la habitación, y cada detalle de su presencia transmitía algo que don Esteban nunca había experimentado. Un consuelo verdadero, puro, sanador. El anciano intentó hablar, pero su voz se quebró. Apenas pudo susurrar. «Señor, ¿eres tú?» Jesús, con una voz serena y firme al mismo tiempo, respondió. «Sí, Esteban, soy yo. No estás solo, nunca lo has estado. Yo he estado contigo en cada lágrima, en cada recuerdo, en cada noche de soledad. He escuchado tu clamor, y he venido a darte consuelo». Las palabras del maestro penetraron en el corazón del anciano como un bálsamo. En ese instante, todo el dolor acumulado, toda la sensación de abandono, comenzó a desvanecerse. Don Esteban no podía contener el llanto, pero ahora eran lágrimas de alivio, lágrimas que lavaban las heridas del alma. Jesús dio un paso hacia él y extendió su mano. Don Esteban, con esfuerzo, alzó la suya y sintió el toque más suave y poderoso que había experimentado en su vida. Era como si todo su ser se llenara de calor, como si una corriente de amor puro recorriera su cuerpo cansado y devolviera vida a cada rincón de su corazón. «Yo soy tu refugio», dijo Jesús. «Yo soy tu fuerza. Aunque el mundo te haya dejado solo, yo nunca te abandonaré». El anciano cerró los ojos, y en su interior pudo sentir que aquellas palabras no eran solo un consuelo momentáneo, sino una verdad eterna. Era como si todo su pasado, con sus recuerdos dolorosos, y todo su presente, marcado por la soledad, quedaran envueltos en la luz de Cristo. La sala ya no parecía la misma. Lo que antes era un espacio oscuro y vacío, ahora estaba lleno de una presencia gloriosa. El corazón de don Esteban, que momentos atrás estaba quebrado, comenzó a latir con esperanza renovada. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Y esa sonrisa no era producto de un recuerdo, sino de una realidad presente. Jesús estaba allí, con él, consolándolo, devolviéndole la vida. Esa noche quedó grabada en la memoria del anciano como el momento en que lo imposible sucedió. El momento en que su clamor no solo fue escuchado, sino respondido con la presencia viva del Salvador. Porque allí, en medio de su humilde casa, don Esteban descubrió lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18. «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Y Jesús, fiel a su promesa, había venido a él. El consuelo que transforma. El silencio de la habitación parecía haber sido reemplazado por una melodía invisible, como si las paredes, que antes reflejaban únicamente la frialdad de la soledad, ahora se hubieran convertido en instrumentos que entonaban una sinfonía de esperanza. Don Esteban, todavía con lágrimas en los ojos, miraba a Jesús con un asombro indescriptible. Era como si toda la carga que había llevado sobre sus hombros durante años, esas piedras invisibles que lo habían encorvado lentamente, estuviera siendo retirada una por una. Jesús, con una ternura infinita, se inclinó hacia él y colocó su mano sobre su corazón. En ese instante, don Esteban sintió algo que no había experimentado nunca en toda su vida. Una paz profunda, más allá de las palabras, más allá del entendimiento humano. Era como si un río cristalino fluyera dentro de su alma,
arrastrando consigo el dolor, el resentimiento, la nostalgia, y dejando solamente calma, calor y plenitud. Don Esteban, dijo Jesús con voz suave pero firme, no has estado solo, aunque lo hayas creído. Yo he caminado contigo en cada paso de tu vida, en cada pérdida, en cada lágrima. Yo he estado allí, incluso en tus noches más oscuras, cuando pensabas que nadie escuchaba tus lamentos. El anciano rompió en llanto nuevamente, pero esta vez no era un llanto de desesperación, sino de liberación. Su llanto era un desahogo, como si cada lágrima borrara una herida antigua que había permanecido abierta por demasiado tiempo. Entre sollozos, alcanzó a balbucear. Señor, ¿por qué viniste a mí ahora? ¿Por qué? Después de tantos años de sufrimiento. Jesús lo miró con esos ojos que no juzgan, sino que aman sin condiciones. Porque tu corazón me llamó, respondió. Yo siempre he estado contigo, esperando el momento en que abrieras tu corazón a mi voz. Tus lágrimas fueron oración, tus recuerdos fueron súplicas, y tu silencio fue un grito que llegó hasta el cielo. Don Esteban se cubrió el rostro con las manos, tratando de contener el torrente de emociones que lo sacudían. Nunca imaginó que Dios mismo pudiera responder a un anciano olvidado en una pequeña casa. Y, sin embargo, allí estaba Jesús, presente, vivo, real, hablándole, consolándole. La transformación comenzó a notarse no solo en su espíritu, sino también en su cuerpo. Sus manos, antes temblorosas por la angustia, ahora descansaban firmes sobre sus rodillas. Su respiración, que antes era entrecortada por la ansiedad, se volvió pausada, tranquila, profunda. Sus hombros, que cargaban décadas de culpas y penas, ahora se enderezaban con dignidad. Jesús continuó hablándole. Tú pensabas que estabas olvidado, pero tu vida siempre ha tenido propósito. Tus oraciones, aunque creías que no tenían respuesta, fueron semillas que ahora florecen. Yo he venido para que sepas que tu historia no terminó en el dolor, sino que apenas comienza en la esperanza. Don Esteban levantó la vista, y por primera vez en muchos años, su mirada no estaba nublada por la tristeza. Era como si el amanecer hubiera entrado en su casa, iluminando cada rincón. El frío que solía habitar sus huesos parecía desvanecerse, reemplazado por un calor que no venía de ninguna estufa, sino de la presencia viva de Jesús. En ese momento, el anciano comprendió que lo que estaba sucediendo no era un simple alivio pasajero, sino una verdadera transformación. La soledad que lo había acompañado como una sombra ya no tenía poder sobre él. Los recuerdos dolorosos que lo atormentaban ahora se convertían en testimonios de un Dios que nunca lo había abandonado. Y la voz de su corazón, que había clamado en silencio, había sido respondida con un consuelo eterno. Jesús, sin apartar su mano del pecho del anciano, añadió: Este consuelo no es temporal. No es como las palabras humanas que se olvidan con el tiempo. Es un consuelo eterno, porque proviene de mi amor, que no tiene fin. Don Esteban, tu vida es valiosa para mí. No importa tu edad, no importa tu pasado. Yo hago nuevas todas las cosas. El anciano, con el rostro empapado de lágrimas, levantó las manos temblorosas hacia el cielo y exclamó: Gracias, Señor. Gracias porque me encontraste en mi soledad. Gracias porque no me olvidaste. Jesús sonrió, y en esa sonrisa había una luz que llenaba cada rincón del alma de don Esteban. Esa luz no solo iluminaba su casa, sino que también iluminaba su futuro. Ya no temía a la muerte, ya no temía a la soledad, porque sabía que el Hijo de Dios estaba con él. El consuelo de Jesús había transformado no solo sus emociones, sino toda su existencia. Don Esteban ya no se sentía un anciano abandonado, sino un hijo amado del Padre. Y en ese instante entendió que la verdadera vida no se mide en los años que pasan, sino en la eternidad que comienza cuando abrimos nuestro corazón a Cristo. El anciano cerró los ojos un momento y respiró hondo, como si cada inhalación fuera un suspiro de esperanza renovada. El aire ya no era pesado, sino ligero. La tristeza ya no era su compañera, sino que había sido reemplazada por una paz que nadie podía arrebatarle. Señor, dijo con voz firme, aunque aún cargada de emoción, si me concedes más días en esta tierra, quiero vivirlos para ti. Y si decides llamarme pronto a tu presencia, iré contigo en paz, porque ahora sé que nunca estuve solo. Jesús lo abrazó, y en ese abrazo don Esteban sintió que todo lo que alguna vez había perdido encontraba sentido. No era un abrazo como los de los hombres, que terminan con el tiempo. Era un abrazo eterno, capaz de sanar todas las heridas, capaz de llenar todos los vacíos. La habitación entera parecía impregnada de esa presencia divina. El reloj seguía marcando las horas, pero para don Esteban,
El tiempo ya no pesaba. Su corazón había sido transformado, y su vida tenía ahora un nuevo comienzo. Ese día quedó grabado en su alma como el momento en que el dolor se convirtió en gozo, la soledad en compañía, y las lágrimas en canto. Don Esteban nunca más sería el mismo, porque había sido tocado por el consuelo que transforma, el consuelo de Jesús. La nueva fuerza. Cuando la presencia de Jesús inundó la vida de don Esteban, no solo encontró consuelo, sino que también comenzó a descubrir dentro de sí una fuerza que creía extinguida hacía mucho tiempo. Aquel anciano, que durante años se había arrastrado entre el peso de la soledad y la carga de sus recuerdos, empezó a sentir como sus pasos volvían a tener propósito. Era como si una chispa divina hubiera encendido nuevamente la lámpara de su espíritu, iluminando cada rincón de su ser. Al abrir los ojos tras el abrazo de Cristo, don Esteban notó que su mirada ya no estaba perdida en el vacío. Ahora brillaba con una claridad que no provenía de él, sino del amor eterno que había tocado su corazón. Esa luz interior lo llenaba de determinación. Sus manos, antes débiles, ahora descansaban con firmeza sobre sus rodillas, como si en ellas se hubiera depositado una nueva misión. Jesús, percibiendo el cambio en su interior, le habló con voz serena. Don Esteban, no pienses que tu vida ha llegado a su final. Aún tienes camino por recorrer. Lo que yo he sembrado hoy en tu corazón debe florecer, no solo para ti, sino también para los demás. Eres mi testimonio vivo de que incluso en la vejez, yo renuevo las fuerzas como las del águila. El anciano, conmovido, repitió esas palabras en silencio. Renuevo las fuerzas como las del águila. Nunca había imaginado que a sus años todavía podría ser útil, que aún podía llevar esperanza a otros. Sus pensamientos lo llevaron a recordar a sus vecinos, aquellos que, como él, vivían en silencio y soledad, escondiendo sus dolores detrás de paredes frías. Entonces comprendió que su historia podía ser luz para ellos. Se levantó lentamente de la silla. No fue un movimiento repentino, sino un gesto cargado de simbolismo. Durante mucho tiempo se había sentido encadenado a ese asiento, prisionero de su tristeza. Pero ahora, al ponerse de pie, era como si rompiera las cadenas que lo mantenían atado al pasado. Cada paso que daba hacia adelante se sentía firme, sostenido por una energía que no era suya, sino del Espíritu de Dios que lo fortalecía. Señor, dijo con voz firme, aunque todavía con lágrimas en los ojos, si me das nueva fuerza, la usaré para hablar de tu amor. No quiero guardar este consuelo solo para mí. Quiero que otros también sepan que tú eres real, que tú no abandonas. Jesús sonrió, y aquella sonrisa iluminó el corazón de don Esteban más que cualquier amanecer que hubiera contemplado. Eso quiero de ti, respondió el maestro. Que seas un faro en medio de la oscuridad, que muestres a los que sufren que yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras de Jesús resonaban como un eco en el alma del anciano. Y con cada eco, sentía como sus fuerzas se multiplicaban. Ya no era un hombre consumido por la nostalgia, sino un mensajero que llevaba en su interior una misión eterna. La casa que antes se percibía como un lugar de sombras ahora parecía un templo sagrado, donde el Espíritu Santo habitaba y llenaba de esperanza cada rincón. Los días siguientes confirmaron este cambio. Don Esteban comenzó a salir nuevamente al pequeño jardín que había descuidado durante años. El olor de las flores, el canto de los pájaros y el brillo del sol ya no pasaban desapercibidos. Todo parecía tener un nuevo sentido, como si la creación misma le recordara la fidelidad de Dios. Esa conexión con la vida le devolvía vigor, y cada respiración era un recordatorio de que todavía había propósito en su existencia. La gente del vecindario empezó a notar la diferencia. Aquellos que lo habían visto caminar encorvado, con la mirada perdida y el paso lento, ahora lo encontraban erguido, sonriente y con palabras de aliento en sus labios. Algunos le preguntaban: «Don Esteban, ¿qué le ha pasado? Se le ve diferente, como rejuvenecido». El anciano, con humildad y serenidad, respondía siempre lo mismo: «Jesús vino a mi casa, me consoló y me dio nueva fuerza. Él me devolvió la vida». Sus palabras no eran un discurso elaborado, sino un testimonio genuino que brotaba de un corazón transformado. Y esas palabras, sencillas pero llenas de poder, tocaban los corazones de quienes lo escuchaban. Algunos volvían a sus casas reflexionando, otros derramaban lágrimas al escuchar el nombre de Jesús pronunciado con tanta convicción. La nueva fuerza de don Esteban no estaba en sus músculos ni en la juventud que ya había quedado atrás. Su fuerza provenía de la fe. Era la certeza de que Dios estaba con él, de que su historia tenía valor y de que su voz, aunque quebrada por los años, podía ser instrumento para sanar almas heridas. En la intimidad de sus noches,
Don Esteban ya no lloraba de tristeza. Ahora, sus lágrimas eran de gratitud. Antes, su oración era un lamento solitario, pero ahora era un diálogo lleno de confianza. Decía: «Gracias, Señor, porque me levantaste cuando pensaba que ya no había razón para vivir. Gracias porque me diste una nueva fuerza que no viene de mí, sino de ti». Y cada noche, esa oración lo envolvía en un descanso profundo, como si durmiera en los brazos del Padre. El anciano comprendió que su vida, que parecía acercarse al ocaso, en realidad se había convertido en un amanecer. Y ese amanecer no era solo para él, sino para todos los que escucharían su testimonio. Porque cuando Jesús transforma un corazón, lo hace portador de esperanza para el mundo. Así, don Esteban se convirtió en ejemplo vivo de las palabras del profeta Isaías: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Isaías 40, 31. Y aunque su cuerpo seguía envejecido por el tiempo, su espíritu brillaba con la fuerza eterna que solo Dios puede dar. El mensaje para tu vida. La historia de don Esteban no es solo un relato del pasado, sino un reflejo de lo que puede suceder en la vida de cualquier persona que se encuentra atrapada en la soledad, el dolor o la desesperanza. Cada lágrima que él derramó, cada noche de recuerdos dolorosos y cada clamor silencioso ante la ausencia de compañía, representan los momentos que todos hemos enfrentado en algún momento. Su experiencia nos enseña algo fundamental. Jesús escucha, responde y transforma, incluso cuando todo parece perdido. Es importante comprender que el consuelo que recibió don Esteban no fue un alivio temporal. No se trató de una sensación pasajera que desaparecería con el amanecer. Fue un encuentro con la presencia viva de Cristo, un cambio que comenzó desde lo más profundo de su corazón y que se reflejó en cada aspecto de su vida. Su soledad se transformó en compañía, sus recuerdos dolorosos, en testimonio, su tristeza, en esperanza, y su debilidad, en fuerza renovada. Este mensaje es para ti, que estás escuchando o leyendo estas palabras. No importa tu edad, tu historia, ni las heridas que llevas, Jesús puede entrar en tu vida y transformar todo. A veces pensamos que nuestras oraciones no son escuchadas porque no vemos respuestas inmediatas. Don Esteban también dudó, sufrió y se sintió olvidado, pero su perseverancia en el clamor y la sinceridad de su corazón abrieron la puerta para un encuentro milagroso. Esto nos recuerda que la fe activa es poderosa. No es suficiente pedir con la boca, sino también abrir el corazón y confiar en que Dios actúa en el momento perfecto, aunque nosotros no lo comprendamos aún. Cada paso que don Esteban dio hacia adelante después de su encuentro con Jesús es un ejemplo de cómo la fe puede renovar nuestra vida. Él comenzó a compartir su testimonio, a iluminar la vida de otros, y en cada palabra, en cada gesto, reflejaba la transformación interna que experimentó. Esto nos enseña que nuestro consuelo personal no solo nos beneficia a nosotros, sino que puede ser instrumento de esperanza y sanación para los demás. Tu testimonio, por pequeño que parezca, puede tocar vidas y abrir puertas de fe donde nadie imaginaba que era posible. El consuelo divino no solo transforma nuestro presente, sino que también cambia nuestra visión del futuro. Don Esteban comprendió que sus días siguientes ya no estarían marcados por la tristeza, sino por la esperanza activa. Cada amanecer, cada respiración, cada encuentro con sus vecinos y amigos se convirtió en una oportunidad para reflejar el amor que recibió. Su vida se volvió un testimonio vivo de que cuando Jesús actúa, las personas pueden experimentar una renovación completa, física, emocional y espiritual. Este mensaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué cargas estás llevando que te impiden avanzar? ¿Qué recuerdos dolorosos te mantienen atado al pasado? ¿Qué soledad o desconsuelo necesitas entregar a Jesús hoy mismo? La experiencia de don Esteban nos enseña que ninguna carga es demasiado pesada, ninguna tristeza demasiado profunda y ninguna vida demasiado rota para que Jesús no pueda restaurarla. Él escucha tu clamor, comprende tu dolor y está dispuesto a darte consuelo, fuerza y propósitos renovados. Por eso, si estás pasando por un momento difícil, si sientes que la soledad te aplasta o que el dolor es demasiado grande, recuerda que no estás solo. Puedes seguir el ejemplo de don Esteban, abrir tu corazón en oración sincera, clamar con todo tu ser y permitir que Jesús entre en tu vida. Su respuesta puede no ser inmediata como la esperamos, pero su presencia siempre es real, poderosa y transformadora. Finalmente, don Esteban nos deja un legado. La esperanza es más fuerte que la desesperación, la fe más poderosa que cualquier miedo, y el amor de Dios más grande que cualquier tristeza. Su historia nos recuerda que cada lágrima tiene propósito,
Cada prueba puede ser un puente hacia la transformación y cada corazón que clama con sinceridad será consolado. Hoy, mientras escuchas estas palabras, puedes decidir abrir tu corazón y permitir que la misma fuerza que transformó la vida de don Esteban transforme la tuya. No importa tu edad, tus heridas, tu historia, Jesús está listo para entrar en tu vida, darte consuelo verdadero, renovar tu fuerza y mostrarte que siempre hay un propósito más grande en cada experiencia. Recuerda, como dice la Biblia en Salmos 34, 18, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Tú no estás olvidado, tú no estás solo. Tu corazón puede ser tocado hoy, tu vida puede ser transformada hoy, y tu esperanza puede renacer hoy mismo.